lo que quiero compartir primero con ustedes es precisamente todo este proceso que hemos llevado con el archivo Ibarra en cuanto a gestión de archivo. Que la gestión de archivo pues es una práctica que atraviesa muchísimas disciplinas, si no es que todas, en el ámbito investigativo de las sociales, de las humanidades. Y cómo hacer gestión de salvaguarda y de difusión de un archivo fotográfico nos ha permitido investigar y conocer más a fondo algunas prácticas, en este caso sobre la muerte, en esta región de México. Y una vez que les presente de manera breve el archivo, les voy a compartir el PDF del libro que publicamos sobre los rituales fúnebres, fotografías emanadas de este archivo y que terminan en un libro que se llama Dichoso de ti, Angelito. Ya al finalizar, pues con gusto abrimos la sesión de preguntas y respuestas para pues poder puntualizar algunas dudas que tengan. Voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, les decía que el tema medular de hoy, pues está la portada del libro que se llama Dichoso de ti, Angelito, rituales fúnebres para los angelitos en los Altos de Jalisco, desde la obra fotográfica de Pablo Ibarra. Como antecedente, bueno, este es el sello con el que se marcaban las fotografías de Pablo Ibarra, que ahorita os voy a presentar. Primero, ¿dónde está ubicado el archivo Ibarra? En el occidente mexicano, en el estado de Jalisco, y de manera muy particular en la región de los Altos de Jalisco, en la parte sur, en un municipio que se llama Arandas. Ahí está ubicado este archivo. ¿Qué contiene? El archivo fotográfico Ibarra contiene un promedio de 80,000 placas negativas, la mayoría en un formato de 5 por 7 pulgadas, y son imágenes que se registraron desde 1926-27 aproximadamente, hasta el año 2008, que fue cuando el fotoestudio cerró. Un fotoestudio que, como muchos a nivel mundial, con la transición tecnológica de la fotografía análoga a la digital, no tuvo la oportunidad de sobrevivir, y la fotógrafa, la señora Berta Ibarra, la dueña del fotoestudio, pues ya se vio obligada a cerrar, sumado a que pues ya por cuestiones de salud y de edad y demás, ella ya había decidido cerrar el servicio del fotoestudio. Aquí están algunas imágenes de los procesos de revisión que hemos hecho. A la izquierda hay una caja de luz donde se muestran muchos de los retratos, la mayoría de fotografías de identificación en esa parte, pero también se ven algunas de las cajas que muestran cómo están los negativos, una caja con negativos de rollos de 36 milímetros enrollados, y a la derecha uno de los muebles en el estado actual del archivo de fotoestudio. La señora Berta Ibarra conserva este archivo catalogado de manera muy precisa a partir del año de 1950 y hasta el 2008. Tiene catalogado semana por semana, mes por mes, año por año sus fotografías, sus negativos, mismos que estaban registrados en la parte trasera de las fotografías impresas que ellos entregaban a los clientes. Cada fotografía tiene un código que indica la fecha y la caja. Entonces, cuando alguna persona llega todavía a la fecha a pedir una reproducción, muy rápido se identifica, del 50 hacia adelante. ¿Qué temas integra o incluye este archivo? Pablo Ibarra fue un fotógrafo, pues ahora sí que de la región, que cubrió la mayoría, si no es que todos los temas, sobre todo de la vida pública, que se pudieron haber tenido. La región de los Altos, ahí en Jalisco, aquí en México, pues fue uno de los puntos centrales donde se desarrolló el movimiento cristero o la guerra cristera a finales de la década de 1920. Y las imágenes que aquí vemos datan de esa época. Algunas fotografías de identificación, el tema de los sacerdotes, los militares, las clases altas o pudientes, el paisaje también rural,
y los movimientos políticos que ya se gestaban. La fotografía de la abajo a la derecha es una visita por ahí de un candidato a diputado en Arandas que estaba promoviendo la candidatura del general Lázaro Cárdenas para 1933-1934, que se dio este movimiento. Esto nos da una idea de algunos de los temas que nosotros encontramos en la primera revisión y también nos deja ver la calidad de conservación de los negativos. Estas son digitalizaciones de las placas, de hecho se alcanzan a ver los contornos de las mismas, nos deja ver qué tipo de placa, las marcas del producto, la casa comercial que las producía, entre otros detalles. ¿Quiénes fueron los Ibarra o la familia Ibarra? Los que crearon toda esta colección o todo este banco de imágenes. A la izquierda tenemos una imagen del fotógrafo Pablo Ibarra que nace en 1901 en una hacienda, la hacienda de Guadalupe, que pertenecía al municipio de Arandas, Jalisco, y que ya a sus 20, 22 años ya conocía un poco de fotografía. Él muere en el 73, 1973. En esa imagen se ve a la izquierda de la fotografía la cámara y parte del fotoestudio. Luego al centro hay una fotografía muy bonita de sus dos hijas, Berta y Celestina. Ambas aprendieron desde muy jóvenes el oficio. Celestina murió a inicios de 1990 y vive actualmente, y la dueña del archivo y con quien hemos gestionado todos estos proyectos es la señora Berta Ibarra, que aparece al lado derecho con la cámara que todavía conservan en perfectísimas condiciones y que fue con la que se hicieron muchísimas de las fotografías que conserva el archivo. El fotoestudio, desde sus inicios, desde la segunda mitad de la década de 1920, funcionó además de estudio fotográfico, como taller multidisciplinario. Ahí se hacía trabajos de carpintería, tenía una oficinita, un radiotécnico, había un pintor que además le pintaba los fondos a Pablo Ibarra, y el fotógrafo. En la fotografía del centro pues se ve sentado el pintor, a la izquierda Pablo Ibarra muy joven con su cámara, los carpinteros por ahí arriba de la escalera, y el señor de sombrerito de la derecha, que era un radiotécnico, pero que además hacía también escultura religiosa con telas y costales y demás. En las fotografías de la derecha se ve el escenario del fotoestudio donde se hacían las fotografías y la cámara. Nosotros llegamos al fotoestudio Ibarra hacia el año 2012 aproximadamente. Estábamos un grupo de compañeros, un colectivo aquí en mi pueblo, Jesús María, Jalisco, un colectivo de personas que nos interesaba la fotografía y la memoria fotográfica, y estuvimos gestionando la publicación de un libro, un álbum familiar de nuestro municipio, y encontramos muchas fotografías que venían de Fotoestudio Ibarra. Nos dio interés por conocerlo y lo buscamos en el 2012. Para ese momento la señora Berta ya tenía 4 años que había descolgado su letrero y ya había cerrado. Y hasta ese momento, para ella, la lógica con su estudio, con su trabajo, con el trabajo de su papá, pues era que eran un fotoestudio fotográfico, un negocio familiar, y que al ya no hacer fotografía para la clientela, pues se cerraba y terminaba la vida de. Ahí nosotros entramos en un proceso de transición vocacional con ellos. Es decir, cómo hacer que los propietarios, en este caso la señora Berta Ibarra, cómo hacer que ella se sensibilizara de la importancia patrimonial e histórica del acervo de negativos ya desde la vista de un archivo fotográfico que sea de interés no solo regional, sino estatal y nacional, para que la actividad del espacio no cesara. Si bien es cierto que ya no se iban a hacer fotografías nuevas para el público, pero sí se podían seguir haciendo copias o reproducciones, y además hacerle difusión. Para esto pues había que entrar en procesos de digitalizar, de hacer una catalogación, de hacer difusión y, lo más importante, de conseguir los recursos para que todo esto ocurriera.
Y de ahí es que participamos en un fondo público, un programa aquí del estado de Jalisco, de la Secretaría de Cultura, que se llama Proyecta, y otro que se llama PACMIC. El PACMIC es el programa de apoyo a culturas multilingües y comunitarias, y tiene como principal vocación el apoyo a proyectos que busquen salvaguardar patrimonio cultural del estado de Jalisco. Bueno, nosotros participamos, metimos la postulación, nos seleccionan, nos otorgan recursos y comenzamos a hacer una revisión del total de las placas, tanto la primera etapa, que es de 1949 a 1927, y que era una sección no revisada, no organizada, y pues todo el resto de 1950 hasta el 2008. Aquí en la fotografía aparece nuestro editor, el fotógrafo Luis Caballo, cuando ya avanzados, después de haber seleccionado del universo de más de 80,000 negativos, seleccionamos aproximadamente 1,600 que digitalizamos en alta resolución, y de esas 1,600 imprimimos pruebas en tamaño de 5 por 7 pulgadas, que son las que se ven en la mesa, y de esas seleccionamos aproximadamente 400 para un primer libro, que es el que se ve del lado derecho. Esa es la portada del libro, un libro con una edición así de lujo, en pasta dura. El tamaño es un carta rebasado, y bueno, ese libro fue un éxito porque aparecían las familias, los lugares, el paisaje. Este libro nosotros lo propusimos como una especie de catálogo del archivo. Queríamos darlo a conocer para empezar a generarle prestigio ya como archivo. Aquí estamos en la presentación, que es en uno de los museos regionales del INA, acá en Guadalajara. Ahí está la señora Berta y estamos los del equipo que en ese momento trabajamos esta publicación. Tuvimos presentaciones, exposiciones, nos invitaron a varios lugares aquí del occidente mexicano. Fuimos a la Fototeca Nacional en Pachuca, en el centro del país, y bueno, fue todo un éxito. El libro se agotó muy rápido y logramos posicionarlo ya en escenarios nacionales donde se hablaba de la fotografía de Pablo Ibarra ya como un aporte y un patrimonio jalisciense. De ahí derivamos una segunda publicación, apoyada otra vez por programas públicos de la Secretaría de Cultura y por algunos ayuntamientos municipales de aquí de los municipios que retrató principalmente Pablo Ibarra durante su época. Y sacamos un segundo libro que se llama El espacio que habitamos. Este libro ya aborda de manera muy específica imágenes así en formato panorámico, que además así las registró Pablo Ibarra, y me gustaba mucho el formato. Hicimos este segundo libro, donde hablamos de la transformación del paisaje natural, urbano y social en el municipio de Arandas. Quisimos hacer una reflexión de cuánto se ha sacrificado el patrimonio edificado, el patrimonio histórico, el patrimonio natural, cuánto se ha perdido de la dinámica social en la vida pública, cuánto de lo que esas imágenes de los años 30, 40, 50, cuánto de lo que se registró ahí como cotidiano, ahorita ya solo es recuerdo y en la mente de pocos. Y bueno, sacamos este segundo libro. Aquí están algunas de las imágenes que aparecen. Calles apenas en desarrollo, pero sí una vida colectiva muy nutrida. Parece que en este lugar, en esa época, la gente, cada que había algún suceso importante, salían todos de sus casas y se reunían, cosa que actualmente ya no se ve. Y de ahí surge, posteriormente, de la revisión que hicimos del archivo, surge un interés ya muy personal de parte mía, por trabajar un tema muy específico que yo venía de alguna manera indagando o aplazando desde mi etapa formativa en la licenciatura en artes visuales, que tenía que ver con las infancias y con la muerte, y con algunos de estos temas que en muchos escenarios luego parecieran pues para mucha gente incómodos, para mucha gente son temas dolorosos,
y para mucha gente también son temas de interés. Cuando hicimos la revisión de del acervo, de los negativos, todas las placas, al hacer la revisión nos encontramos con que había miles de imágenes fúnebres, tanto de adultos como de los niños, de las niñas, de los angelitos. Y ese tema, en cuanto pude, que fue pues el año pasado, metí una tercera solicitud de apoyo para obtener recursos para hacer ya esta investigación de carácter muy puntual que tenía que ver con los rituales fúnebres desde las fotografías que había registrado Pablo Ibarra. Y esto es lo que ahorita les voy a compartir. Aquí está la portada, ese es el PDF final del libro. Y el tema, les decía, yo lo quise indagar, sí desde una perspectiva, en primer lugar, personal. Había crecí en mi casa, tenemos un angelito, una de las niñas que mi mamá tuvo, una hermana que de hecho es un año menor que yo, falleció a los meses de vida, y yo desde niño recordaba que en mi álbum había una fotografía de un angelito, pero hasta hace poco, por diversos temas, tuve más dudas respecto a estas prácticas fúnebres, tanto el ritual o la expresión de fe, la expresión religiosa como tal, y la práctica fotográfica que pues fue común en muchos lugares del mundo, pero principalmente en Latinoamérica. De la selección que tenía de la revisión del archivo, decidí delimitarme a una temporalidad de 1930 a 1949. En primer lugar, porque pues el universo de imágenes era tanto que yo necesitaba un número que me permitiera tener mayor control y profundizar un poco más en una época en la que aparentemente hubo pocos cambios en las prácticas sociales, religiosas y rituales. Las imágenes que aparecen en el libro, al estar dentro de este rango de 20 años, unas y otras, pocas diferencias se les notan, y eso es lo que yo quería mostrar. En los Altos de Jalisco, estos rituales o estas formas de velar y acompañar y despedir a los niños difuntos se mantuvieron vigentes todavía hasta finales del siglo pasado. Yo todavía recuerdo en los 90s era muy común que todavía la gente velara a sus angelitos en sus casas. Entonces hice esta segunda revisión de archivo en esta temporalidad y seleccioné un promedio de 600 placas, 600 negativos, con el tema de los angelitos. Y esos 600 los digitalicé y ya de ahí se seleccionaron un promedio de 120 imágenes que son las que conforman este libro. Esas son las guardas, las portadillas, por ahí las dedicatorias. Para el libro, además de hacer la revisión y la digitalización de material fotográfico, una línea paralela que llevé en la investigación fue de entrevistas con personas que tuvieran 70, 80 o hasta 90 años en algunos casos, personas que por su edad recordaran la época que está retratada en esas imágenes en específico. El libro está estructurado, primero una introducción que hace un investigador, un historiador del arte que se llama Gutiérrez Espiña, que desde principios de los 90 se ha especializado en temas de la muerte niña. Se agrega por ahí un poema que amablemente nos escribió Jorge Esquinca, un poeta de acá de Guadalajara. Hago una introducción, luego hablo de la formación histórica de los Altos de Jalisco, algunos de los elementos identitarios de la región, y luego entro ya a la descripción de los rituales fúnebres para pasar a una galería ya fotográfica. Esta es la introducción que nos hace Gutiérrez Aceves. Y aquí comenzamos a ver ya un juego de imágenes que en su narrativa visual
se van tejiendo con los textos que se escribieron a propósito de la investigación. Aquí en el preámbulo yo hablo de dónde surge mi interés, de por qué trabajar un tema fúnebre infantil y de cuáles fueron algunas de mis preguntas de investigación, cuáles fueron algunas de mis búsquedas, tanto en lo visual como en lo histórico, en lo social y en lo religioso. La región de los Altos de Jalisco históricamente se ha caracterizado y se ha proyectado hacia afuera como un bastión de la religión católica muy fuerte para todo el país, para toda la República Mexicana. Entonces, que haya tantas fotografías del velorio de angelitos, que es una expresión religiosa apegada a la cultura católica, pues no es casualidad en una región como los Altos. En este primer capítulo sobre los Altos de Jalisco, hago una descripción de cómo es que se conforma, cómo es que se fundan estos, pues fueron prácticamente repoblamientos ya en la etapa colonial, y cómo se van configurando estas sociedades rancheras, cómo estructuran su vida familiar, que además sociedades con una fuerte endogamia y muy dedicadas al trabajo. Las tierras de los Altos de Jalisco nunca han sido muy prósperas por sí mismas, hay que trabajarles bastante para hacerlas producir, pero los grupos de las familias españolas que llegaron desde la segunda mitad del siglo XVI a repoblar esas tierras que ya estaban inhóspitas, las hacen producir, se organizan bajo el sistema económico de haciendas, medieros, las personas en sus labores, y esa es la primera introducción que hago para entender cómo es que se forma esta región, cómo es que sus habitantes se asumen en una categoría social y de clase distinta, porque desde un inicio a su llegada, pues ellos dicen, nosotros llegamos, nos instalamos, no tuvimos un mestizaje o un cruce racial tan fuerte, entonces se mantuvo durante siglos cierto discurso racial muy cuestionable, porque pues ellos decían, si nosotros no nos mezclamos, pues tampoco somos mestizos, nosotros seguimos siendo españoles. Y bueno, parte de eso, de esos temas, lo hago en esta primera parte, y luego hago una descripción, aquí suscribiendo a varios autores que han estudiado la región, sobre 3 de los elementos identitarios de la región de los Altos de Jalisco, que son tierra, familia y religión. Esos elementos identitarios que todavía hasta finales del siglo XX operaban de una manera muy fuerte al momento en el que los salteños se autodefinían. Por tierra hubo pleitos, por tierra hubo muertos, la tierra ligada a la familia, les decía, núcleos familiares muy controlados, muy cerrados, muy celosos, pero también muy fortalecidos desde adentro, y la religión como un aglutinante de todo esto, porque les daba pues los argumentos, les daba las narrativas y proveía una vida social sí muy festiva, pero también muy controlada. Acá en la región de los Altos de Jalisco, prácticamente hasta mediados del siglo XX, el 90% de la población estaba disperso en comunidades rurales, casonas, o como les mencionaba, haciendas, donde cada quien tenía su propia capillita, y la Iglesia Católica distribuía sacerdotes para que dieran el servicio a todas las capillas. Entonces, mucha fiesta durante todo el año y pocas aglomeraciones en núcleos urbanos, que eso ya a finales del siglo pasado pues cambió mucho su dinámica. Estos 3 factores que luego determinan sí las identidades y que nos ayudan a entender también algunos de los comportamientos respecto a sus prácticas y sus expresiones de fe. Aquí vemos imágenes de familias de hacendados,
donde las formas de vestir, las poses, la fisonomía, nos habla de las personas que por acá habitaban. El peso de la religión, obviamente siempre presente, sí como una guía espiritual y una guía moral, pero también los sacerdotes fungieron un papel muy, muy importante en la organización, pues, de la vida, incluso productiva. Y cómo las dinámicas de organización social desde la familia favorecían estas expresiones de compadrazgo interno. Es decir, en las familias, los padrinos de los niños, de los hijos, de las hijas, casi siempre fueron los hermanos o los papás de la pareja, de los padres de familia. Que esto luego se ve reflejado en la dinámica de los rituales fúnebres. Cuando al morir el infante, los primeros que se tenían que enterar y acompañar, pues eran los padrinos. Que de eso vamos a hablar ahorita. El tema religioso, que como les he estado ahorita comentando, bastante fuerte, bastante arraigado, se conservan una gran cantidad de capillas, de iglesias, parroquias, una gran cantidad de imágenes, de esculturas, de pinturas religiosas, la gran mayoría traídas durante la época colonial de Europa, y con un culto muy, muy, muy fuerte. Por acá hay una celebración de un jueves de Corpus en la vía pública. Aquí vemos una imagen de una iglesia que estaba apenas en construcción en Arandas, una iglesia que ahorita es icónica, la de San José Obrero, y vemos multitudes de personas asistiendo a los servicios religiosos. Y luego, de manera muy puntual, me acerco a la descripción del ritual fúnebre para los angelitos. Mucha de esta información derivada de las entrevistas que tuve con estas personas, que me contaron la manera en la que sucedía, la manera en la que ellos lo vivieron, sus propios recuerdos, sus propios angelitos, me mostraron imágenes, y a partir de ahí hago otra vez un tejido narrativo entre la información documental que encontré en archivos de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población, donde se registra la estadística de muerte, que para la década de 1930 era muy, muy alta, que es la época en la que se hicieron esas fotografías que aparecen en el libro. Según la CONAPO, para esta década, todavía para esta década, después de la Revolución Mexicana, pero todavía para esta década, el índice de mortalidad infantil era muy, muy alto. De cada 100 nacimientos que se daban, el 20% morían en el primer mes de vida. Otro 10-15% no llegaba al año. Y otro 30 o 40% no llegaba a los 5 años de edad. Por cuestiones de poco o nulo acceso a los servicios de salud, porque todavía no existían vacunas y las epidemias pues era una cosa de todos los días. También había un tema ahí de pudor, sí alimentado un poco por la religión, pero también por esos machismos poco aceptados, pero que sí operaban. Y todas estas situaciones de la mala alimentación, de la precariedad en las formas de vida, de poco o nulo acceso a los servicios de salud, las epidemias, todas estas circunstancias provocaban que fuera muy alto el índice de mortalidad infantil, y en consecuencia, pues muy alta también la representación fotográfica de las mismas. Ya para la década de 1950 cambian muchas de estas dinámicas. Si una familia, porque también las familias aquí en los Altos de Jalisco, durante todo el siglo XX, pues, se caracterizaron por ser muy numerosas. Una familia promedio tenía 12 o 13 hijos. Hay familias que tuvieron 18 o 20 hijos, pero también pudiéramos aventurarnos a entender que una parte de esta dinámica poblacional o de las familias numerosas, pues quizá obedecía a que al tener conciencia la pareja, los padres de familia, que la esperanza de vida
de sus hijos se reducía a 6 de cada 10, pues quizá también eso respondía a estas dinámicas de reproducción y poblacionales. Ya hablando en lo específico, cuando una niña o un niño moría, que esa es la parte que explico en esta sección del libro. Cuando un niño moría, lo primero que había que hacer era hablarle a los padrinos. Los padrinos tenían que ir, los padrinos de bautizo, y recordar que en ese tiempo la gente no duraba ni siquiera 10 días sin dejarlos, sin llevarlos a bautizar, precisamente por los riesgos de que perdiera la vida. Entonces un niño o niña en cuanto nacía era bautizado y tenía sus padrinos. Y reitero, gente muy cercana a la familia, parientes en la mayoría de los casos. Se les hablaba a los padrinos para que fueran a vestir y coronar al angelito. Aquí hay algunas imágenes que estos niños pues en su momento estuvieron vivos, pero nos ayudan a recrear cómo eran los niños, cómo vestían y cuáles eran parte de sus representaciones y de la iconografía infantil de la época. Cuando un niño moría, ahorita voy a regresar a Pablo Ibarra para mostrarles fotos. Aquí vamos. Cuando un niño o una niña moría, los primeros en enterarse o en asistir, pues eran los padrinos. Ellos tenían que ir para vestirla y coronarlos. Aquí vemos un angelito vestido, lo vemos coronado, una corona de flores o de azares, en sus manos una palma, una cruz, y estas representaciones muy apegadas otra vez a la tradición católica y a la iconografía propia del catolicismo. La corona de flores, aludiendo sí al triunfo, a haber ganado o logrado la gloria a la que están llamados los católicos desde su nacimiento, una palma en señal de triunfo, las flores blancas por la pureza y la santidad. A los angelitos se les consideraba cualquier niña o niño desde sus primeros años de vida, de nacidos, y hasta que tuvieran uso de razón. Así es como lo mencionan tanto varios autores como la propia gente. Hasta que el niño tuviera razón, hasta que tuviera malicia, era un angelito. Y según sus condiciones, y también según la percepción que tuvieron los padres de familia, en algunas ocasiones, angelitos vestidos y coronados de 12 o de 14 años. Ahorita pudiéramos pensar que han cambiado las dinámicas, pero en general los niños de 10 años y hacia abajo eran considerados angelitos. Angelitos porque al morir sin malicia, al morir sin pecado, Dios les reconocía la gracia de ser ángeles y se los llevaba, se los llevaba para el cielo. Asistían entonces los padrinos, los vestían, los coronaban y acompañaban el velorio del angelito. Los angelitos, al no tener pecados, no son, no es necesario que se les recen ni rosarios, ni mucho menos, porque pues en un funeral la oración sirve para que las almas se encaminen hacia el cielo, sirve para sacarlas del purgatorio, sirve para pedir por sus penas y por sus pecados. Un angelito no tiene. Entonces habrá solo que acompañarlo y prepararlo para que se vaya al cielo. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda una imagen del angelito que tiene en su vestimenta algunas alusiones al arcángel Miguel. Con mucha frecuencia vamos a ver los angelitos vestidos según alguna advocación religiosa a la que le tuvieran mayor fe o culto a la familia. Con mucha frecuencia vemos la Virgen o vemos a Jesús en la advocación del Sagrado Corazón, y también es muy común verlos como arcángeles, y la gente tomaba lo que tuviera a la mano para vestirlos, pero sí hay elementos que eran indispensables o que eran comunes. Coronarlos, vestirlos de blanco o con
su ropón del bautizo y llevarles flores de lo que, pues, de lo que cada persona tuviera en sus casas. Y vamos a ver en las fotografías diferentes representaciones. En algunos casos, según las posibilidades económicas, se hacían tendidos un poquito más elaborados, se les compraba una cajita o se les hacía una cajita como la que vemos en esta fotografía. Habrá que recordar que estas imágenes son de un espacio o de un ámbito rural y relativamente apartado. Esto lo menciono para compartirles que muchos de los informantes hablan que al no tener la posibilidad, ya sea económica o de traslados, de ir a un pueblo cercano, comprarle una caja, a comprarle un ataúd, desbarataban cuando tenían tablas en la cama, desbarataban esas tablas y con eso le armaban el ataúd al angelito, y que también llegó a aplicar para los adultos. Cuando las posibilidades económicas de la familia daban, pues se les compraba una caja y se acompañaban a los angelitos hacia el panteón. Se les acompañaba con música, algún mariachi tradicional o músicos tradicionales que hubiera por ahí en la comunidad, con música y con cohetes, con pólvora, porque había que anunciar la fiesta que la familia reconocía por haber ganado un angelito. Y toda la familia se involucraba. Acá vemos otras imágenes y podemos darnos cuenta de lo que les mencionaba de que las edades eran, el rango de edades muy amplio. Aquí vemos también a la derecha de la imagen, arriba, una litografía del ángel de la guarda, que son formas pues de encomendarles el camino de los angelitos. En algunos casos se les ve tendidos literalmente al piso, porque quizá las condiciones no daban para más y la miseria económica en la que vivía la familia pues no les permitía otras cosas. Aquí vemos a un niño ataviado como el Sagrado Corazón. En otros casos, hablando de las posibilidades económicas y adquisitivas, vemos una caja como esta. Es una caja que tiene bordados que está forrada en tela y que además tiene algunos bordados que están resaltados porque las posibilidades de la familia pues les permitía. Aquí vemos algunas de las advocaciones a las que hacía referencia. Si observamos, en la fotografía de la derecha tenemos una representación del Sagrado Corazón de Jesús con un manto rojo, una túnica blanca y de alguna manera se replica en el angelito. Acá tenemos una advocación más apegada a María como madre, a la que le encomiendan. Y así vemos una diversidad de representaciones. Algo que es muy recurrente en las descripciones o las narraciones que hacen las personas que aún lo recuerdan, es que al momento de que tuvieras la dicha de que Dios te concediera un angelito, es decir, que se muriera uno de tus hijos o de tus hijas, pues había que estar alegres, había que respetar la decisión de Dios y no llorarles, estaba prohibido llorar. Les cuento así rapidito una descripción que me hacía una de las entrevistadas, una de las informantes. Ella recuerda, la señora ya tiene más de 90 años, pero recuerda que tenía una vecina a la que se le murió un niño, tuvo un angelito, pero la vecina le lloraba, evidentemente pues le dolía la pérdida y duró semanas llorándole, porque además de llorarle porque le dolía y lo extrañaba, ella, la vecina, aseguraba que el niño se le aparecía y decía, es que lo extraño y me duele y aparte se me aparece, lo veo y lo veo en el patio, lo veo en la cocina, lo veo atrás de mí.
Y por más que le recomendaban que no le llorara, pues no hacía caso. Hasta que le mandaron traer a un sacerdote para que hablara con ella. El sacerdote habla con ella y le dice, mira, aquí la cuestión es esta. Cuando tú lloras, estás renegando de la voluntad de Dios. Y de la voluntad de Dios no se reniega. Eso es una cosa que se respeta y habrá que entender que es su decisión y habrá que entender que le está regalando la gloria a la que todos estamos llamados. Entonces, es una gracia, es una dicha. Dios te eligió como madre de un ángel. Y cuando tú le lloras, tu llanto, tus lágrimas forman un río que le impide cruzar a la gloria de Dios. Entonces, deja de llorarle. No reniegues de la voluntad de Dios. La señora, al parecer, entendió, deja de llorarle, deja de ver al niño y pues ahí cobra mucho sentido algunas de estas pues prohibiciones de llorarles. Las representaciones fotográficas de los angelitos son muy similares en toda Latinoamérica, según lo que yo he visto, pero en algunos lugares se acostumbró más retratarse así como estas dos madres con sus niños abrazados, no en un lecho fúnebre como tal. Lo que Pablo Ibarra registra acá en los Altos de Jalisco son muchas imágenes tendidos sobre una mesa, sobre una tabla, sobre una cama, sobre el piso, y la familia acompañando. Aquí vemos ya imágenes acompañadas más con la familia. Otra representación del Sagrado Corazón. En la mayoría ellos van ataviados de blanco. Aquí vemos cómo pues les tenía que amarrar las manitas para que estuvieran en esa posición. Las acompañaban con alguna cruz de carrizo. Las coronitas que les ponían, en la mayoría de los casos son de flor natural, porque no tenían flores de azares, de cera. Pero cuando sí las tenían, las utilizaban también. Estas prácticas tanto de hacer fotografías de los angelitos como de velar a los angelitos en las casas, acá en la región, fue disminuyendo ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero todavía en los 80 era común enterarse que estaba algún angelito tendido. Ya para los 90 fue menos, y entrado el siglo XXI, pues pudiéramos hablar prácticamente de que se perdió esta costumbre, se dejó de hacer este ritual. Las causas, según yo concluyo, pues son muchas, tanto fueron muchas las causas que propiciaron la expresión religiosa y el ritual, como fueron muchas las que derivan en que se pierda. En primer lugar, ya desde la década de los 50 y 60 del siglo pasado, el acceso a los servicios de salud ya fue mayor, se desarrollan vacunas, se desarrolla la penicilina, hay otras formas de vida, mejora a raíz de la migración, en algunos casos, mejoran también la alimentación de las familias y se reduce sustancialmente el índice de mortalidad. Al no haber tantos angelitos o tantos niños fallecidos, pues tampoco hay tantas fotografías del tema. Y aquí estamos ya casi en el... Se agrega la bibliografía consultada. Y en términos generales, pues esto es el libro. Dejé pendiente por un último capítulo, aquí en el texto, que hablaba sobre Pablo Ibarra, el fotógrafo. Aquí está. El papel que juega el fotógrafo al documentar todas estas formas de vida, todos estos escenarios, y cómo fue testigo de una práctica ritual, una práctica religiosa que deriva en una práctica fotográfica, cómo deja un legado tan amplio que ahorita nos ayuda a entender y a conocer muchas de estas formas de ser y de estar en comunidad, y que gracias a los trabajos que se pueden hacer en vinculación con los propietarios de los archivos, como en este caso la señora Berta Ibarra,
cómo hacer estos trabajos nos permite pues dar a conocer este legado que definitivamente para nosotros pues es patrimonio no solo de los Altos de Jalisco, sino de todo el estado y ya a nivel nacional. Ahora para los festejos del Día de Muertos, el 2 de noviembre, tuvimos la posibilidad de ir a hacer un montaje de un tendido de angelito en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México, y también presentamos el libro en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahí mismo Ciudad de México. Entonces es parte de lo que hemos estado trabajando con el acervo fotográfico en el tema específico de los angelitos. Muchas gracias, Arnulfo, por la conferencia y por el libro tan interesante y que nos retrata las distintas costumbres funerarias que existían hasta bien entrado el siglo XX y que en algunas, esto me hace recordar algunas como exposiciones también que se montaron acá en Guatemala. Pues bueno, vamos a ver, ya nos están llegando algunas preguntas de nuestros amigos de la página. Entonces, en el caso, Alfonso Batres pregunta, ¿en qué estratos sociales se practicaba la fotografía post-mortem? En el trabajo que publicamos, prácticamente los abarca todos, tomando en cuenta que hasta muy avanzado el siglo XX, en esta región de los Altos de Jalisco, la diversificación de las clases sociales o la estratificación de las clases sociales no era mucha. Prácticamente las unidades de producción y las unidades domésticas, que eran las casonas o los ranchos o las haciendas, era el escenario que preponderaba. Entonces no había una gran diferenciación hasta entrado el siglo pasado. Pero las evidencias que se tienen a través de las fotografías y de lo que las fotografías nos hablan, pues nos dice que fue una práctica común en todas las esferas y las clases sociales. Pero sí es más común verla en clases de menores posibilidades económicas. Muy bien. Hay otra, si un angelito fallecía aún, y si aún no era bautizado, ¿qué era lo que procedía? Lo que la mayoría de la gente cuenta es que dentro de la doctrina católica, dentro de la tradición católica, está permitido que en momentos de riesgo de muerte, si no está bautizado, por ejemplo, un recién nacido, la familia lo puede bautizar. Entonces, eso era muy común, que tomaran un poco de agua de manera simbólica y que los bautizaran. Entonces, bajo esa perspectiva, prácticamente el velorio de los angelitos le aplicaba a todos los niños, porque cuando no llegaban al caso de haber sido bautizados, ellos los podían bautizar. Pero también pues existe una variante u otra forma de entender algunos de estos momentos en la vida religiosa y de los sacramentos que tienen o no los católicos, que los niños pues iban al limbo, pero luego se puede pedir por ellos. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿por qué fotografiaban a los niños difuntos? Bueno, esa pregunta puede tener muchas respuestas. En la mayoría de los casos, la fotografía, y no solo de los niños difuntos, sino también de los adultos difuntos, responde a una necesidad familiar de quedarse con un recuerdo de una persona de la que, si no existe la foto, no existirá más que el recuerdo. Es decir, evidenciar la existencia de alguien. Y para muchas familias, que ese tema también en las entrevistas, en las visitas que hice, me tocó vivenciarlo, para muchas familias la fotografía del angelito
eh, es una especie de recordatorio y de puente con el que recuerda la familia que tienen a un intercesor directo en el cielo y le pueden pedir que interceda por ellos. Entonces, sí obedece a quedarse con una memoria material de la existencia de la persona que retrataron. Muy bien. Aquí nos llega otra donde dice, ¿existen fotografías de las tumbas o nichos de los angelitos? ¿O solamente quedaba en la fotografía donde están tendidos? En la mayoría de los casos, y que eso se acostumbra hasta la fecha, en la mayoría de los casos se sepultaban o se sepultan en la gaveta o en la tumba de algún familiar. Se depositan los restos donde esté algún otro familiar. Y algunas personas cuya capacidad económica les daba, mandaban poner una esculturita pequeña que pudiera ser de cantera, pudiera ser de yeso o de piedra, una esculturita de un ángel señalando que allí había un angelito. Y a veces, solo a veces, una cruz junto a la cruz que tiene la información del difunto que está en esa tumba. Pero en la gran mayoría de los casos, solo la familia se acordaba, y cuando ya murieron los papás y ya nadie recuerda que allí había un angelito, en cuanto al cementerio, pues prácticamente se perdía. Hay lugares, hay regiones en el país y en el mundo que en sus cementerios tienen un área específica para los infantes o para los angelitos. No se da acá en los Altos de Jalisco. Acá se quedan dentro de la gaveta o de la tumba de algún familiar. Y a veces, pero muy pocas veces, se agrega una cruz o una efigie de un ángel. Muy bien. ¿Aún se realizan fotografías de angelitos? Yo tengo años que no veo ninguna. Como se redujo sustancialmente la tasa de mortalidad, es muy raro actualmente, muy raro que algún bebé muera, pero cuando se dan los casos, si se dan, ya no son de manera pública, como lo llegaron a hacer hace tiempo. Entonces, yo, eh, como investigador de este tema, diría que prácticamente es una práctica que ya se eliminó, porque además, si pensamos que estamos en una era muy tecnológica en la que la mayoría de personas, la mayoría de las mujeres, desde que están en el embarazo se hacen fotografías, en el nacimiento se hacen fotografías, y durante los primeros días o meses o años de vida tienen muchas fotografías de sus bebés. Ya no les significa lo mismo quedarse con una fotografía del niño difunto, porque tienen fotografías del niño en vida, cosa que no sucedía para la época en la que estamos hablando con esas fotografías. No se hacían fotografías embarazadas, porque aparte era un tema de pudor y de esconderse y casi de vergüenza. Y a las personas no se les hacía fotografías más que en momentos muy especiales, que fuera cuando se casaban o cuando se morían, o a veces en la primera comunión, pero muchos niños no llegaban a esa edad. Entonces era como la única oportunidad que iban a tener de hacerse de una foto, cosa que ahorita ya no opera de esa forma. Muy bien. Nos pregunta Oscar López, ¿tienes información sobre el pago de las fotografías? En Guatemala se cree que se iba pagando por abonos o a plazos, posteriormente a tomar la fotografía. Acá el tema el tema económico y el tema del pago no lo registré, primero porque no era para esta investigación en específico, no era un tema para mí primordial, y segundo porque no existen los cuadernos de notas donde Pablo Ibarra registraba el tema del pago. En pláticas que yo he tenido con la señora Berta sobre este tema de lo económico de la fotografía, hemos concluido que en muchas ocasiones Pablo Ibarra las hacía pues casi como un servicio social, porque si no tenían ni para comprarle la cera para velarlo un ratito, pues no iban a tener para pagarle una fotografía. Pero algo entendía Pablo Ibarra del poder afectivo de la imagen y
de la fuerza que como instrumento de memoria iba a tener a futuro, que lo hacía. Entonces, este tema de cuánto llegaban a costar, no lo registré. Muy bien, tenemos una última pregunta. Si existe alguna rememoración del natalicio de defunción de los angelitos. No, no es una práctica. No es una práctica que se haga ni a nivel familiar, ni a nivel, ni mucho menos a nivel público. Quiero pensar que las madres, como madres que son, siempre tienen presente esas fechas tan importantes para ellas y para sus angelitos. Pero de hecho es un tema del que poco se hablaba o poco se habla. Ahora que yo tuve los acercamientos con varios informantes, me costaba mucho trabajo que se abrieran porque nunca hablaron de eso, ni siquiera en el núcleo de la familia. Solamente se sabía que había un angelito, pero nunca se habló más. Eran temas como que se encriptaban en el corazón de las personas. Muy bien, nos llegó una última pregunta de Alfonso Batres. Bien. Dice, ¿en qué año empieza aproximadamente la fotografía post-mortem? La fotografía post-mortem, según registros que hay en diversas regiones del mundo, se da casi con la aparición de la fotografía misma. Si para 1839 se presenta en París el invento de la fotografía, ya para 5 o 10 años después ya existen algunas primeras fotografías en diversos lugares del mundo retratando a los muertos. En cuanto la tecnología fotográfica lo permitió, ya se hizo. Las representaciones gráficas como tal de los difuntos y de los niños difuntos, pues se venía arrastrando ya desde la pintura. Un siglo atrás ya era común encontrar estas representaciones en la pintura, pero la fotografía viene a democratizar y a universalizar los temas de la vida pública, de la vida humana. Y ahí entra lo fúnebre. Sí podemos encontrar imágenes ya desde 1850 de difuntos. Se popularizan hacia finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hay una muy grande producción de fotografías fúnebres y más de angelitos. Muy bien, Arnulfo. Te agradecemos bastante haber compartido tu investigación y toda la documentación fotográfica que nos presentas esta manera de hacer investigación, ¿no? Y toda la cuestión de las exposiciones es bastante importante para nosotros acá. Entonces, a nuestros amigos de Historia GT también estamos agradeciéndole y te damos un espacio para que puedas dirigirte para dar unas palabras de despedida a nuestro público. Por favor, Pues yo espero no verlos aburrido o confundido más con el tema. Eh, es un tema que a pesar de ser muy conocido, es poco estudiado, es poco tratado. Cuando estuve yo haciendo la búsqueda bibliográfica, son pocos los autores que se adentran. Es un tema que nos permite entrarle desde la perspectiva estética, desde la perspectiva tecnológica, podemos entrarle como si fuera un tema de salud pública. Bueno, nos permite hacer muchísimas abordajes. Esta investigación se presenta como un libro o como una investigación fotográfica. Partimos de la fotografía como el hilo conductor desde el que se pueden desprender muchas otras lecturas, muchas interpretaciones, muchas otras investigaciones. Para mí la fotografía en los temas que investigo me resulta indispensable para hacer yo las entrevistas. Imprimí varias de las fotografías y en cuanto las personas, los informantes veían las imágenes, les detonaba la memoria. Entonces, un ejercicio como este que yo quería hacer, era indispensable hacer un tejido de memoria visual, de memoria fotográfica, con la memoria oral y también con la memoria del corazón, que es la que poco se abre, la que poco se comparte. Decirles pues que si me buscan en mis redes personales,
aparece más del trabajo que hemos hecho. Hay una página en Facebook que se llama Archivo Fotográfico Ibarra, y ahí pueden conocer más del material. La señora Berta Ibarra todavía vive, afortunadamente, y es quien resguarda el acervo, y confiamos pues tener más posibilidades de seguir haciendo investigación, de seguir haciendo libros y de seguir conociendo nuestra región y nuestro estado de Jalisco desde las imágenes. Yo agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio y esperando coincidir pronto nuevamente con este y otros temas. Muchas gracias, Arnulfo. Una última duda, pero es un poquito así bien puntual. ¿Cómo se puede adquirir el libro? Preguntan. Ya. Pues sería cuestión de que nos escriban. Lo que he estado haciendo ahorita es mandar por paquetería, que nos escriban ahí ya sea a mi cuenta personal del Facebook o a la del Archivo Fotográfico Ibarra, y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero sí, los podemos enviar por paquetería sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias. Siempre bienvenido para una próxima oportunidad a Historia GT y a Guatemala. Muchas gracias a nuestros amigos de Historia GT y nos vemos dentro de 15 días para otra ponencia que abordará la temática sobre la Navidad. Y también invitarlos a que la próxima semana estamos iniciando nuestro tercer diplomado sobre investigación social. Así que bienvenidos y tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto.